Es Ascunce, jefa de epidemiología del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy hemos conocido de nuevo los datos hace muy poco tiempo y vuelve a existir falta de sincronización entre los del Gobierno de Navarra y los que ofrece el Ministerio de Sanidad. ¿Esto es un problema también para ustedes a la hora de buscar respuestas? Bueno, es verdad que a veces tenemos alguna discrepancia entre algunos datos que damos, algunos datos que aparecen desde el Ministerio, desde el nivel central, y muchas veces es debido a la velocidad con la que nosotros producimos los datos, a veces sin la necesaria depuración o sin el necesario estudio real de la situación o de los datos. Y lo mismo en Madrid, también la reciben. La obligación de dar y la necesidad de dar la información también muy rápida, pues a veces hace que tengamos estas diferencias, ¿no? Pero realmente un caso arriba, un caso abajo, en el momento tampoco es tan importante. Lo importante desde mi punto de vista es estudiar la situación, ver cómo evoluciona, la tendencia, si aparecen muchos o pocos casos, en qué tipo de personas, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente nos interesa y es lo que vigilamos y es lo que realmente pues, nos hace ver cómo estamos y cómo va a ser a corto plazo. Lo que pasa es La que llama la situación. atención que el Ministerio de Sanidad hoy hable de 490 muertos en la pandemia en Navarra y el Gobierno de Navarra hable de 514. Son 24 fallecidos que no se sabe muy bien dónde están. Bueno, seguramente que están cogidos en fechas diferentes o que han pasado algún filtro diferente. Yo tampoco te puedo decir exactamente a qué corresponden estos 20, pero ya te digo que lo importante es la tendencia que estemos siguiendo con este tipo de indicadores y verdaderamente ya en poco tiempo y en pocos días son datos que tardan o que es necesario estudiarlos muy bien y despacio y con muchas fuentes de información y más en el tema de los fallecidos y que seguro que al final vamos a cuadrar todos la información. En la búsqueda de los positivos, de los contagios, ¿es más fácil Ujú. o menos fácil hacerlo en una comunidad como la de Navarra, que es una comunidad pequeña? A la hora de hacer el rastreo, ¿es más complicado en una comunidad más grande o al final los dispositivos son los mismos? Seguramente sí, es más fácil aquí, ¿no? Pero también depende mucho del tipo de organización y cómo montemos el sistema de captación de estos contactos que decimos y también del seguimiento de los mismos. En Navarra hemos optado por un sistema más centralizado, con un equipo especializado en este tipo de contactos y de seguimiento y quizá nos está permitiendo pues, hacerlo de una forma mucho más homogénea y también probablemente con mayor posibilidades de éxito, ¿no? Realmente ser las mismas personas las que llamen siempre a todos los contactos, preguntarles de la misma forma y intentar convencerles. Realmente se hacen expertos en este trabajo que realizan y seguramente que nos va a dar mayores garantías de que realmente conseguimos contactar con todas estas personas que pueden estar en riesgo de desarrollar la enfermedad, aislarlas o ponerse en cuarentena para evitar lo importante que es que puedan transmitir a otras personas de su entorno la enfermedad en caso de que la tuviera, que no tienen por qué. Estuvimos durante muchos días pendientes de conocer los resultados de ese estudio que se estaba haciendo para Ajá, saber qué porcentaje de la población era inmune, estaba ya ajá. inmunizada. Y la verdad es que nos quedamos con una sensación un tanto extraña porque daba la sensación precisamente de que el porcentaje Sí. iba a ser más alto que ese 5, 6, 7, 8%. ¿Es real ese porcentaje? Pues yo tengo que creer que sí, o sea que realmente la encuesta la estamos haciendo en base a una selección de población bien hecha, o sea que el muestreo realmente representa a la población en la que queremos estudiar, o en la que estamos estudiando este porcentaje de protección, vamos a decir. Y bueno, de alguna forma tampoco esperábamos un número muy alto de personas protegidas o de personas con anticuerpos. Quizá no tan bajo, no sé muy bien decirte, ¿no? Pero verdaderamente, como he dicho en alguna otra ocasión, pues es lo que es. O sea, que tenemos que contar con que ese 6% aproximadamente de población ha desarrollado suficiente inmunidad como para estar protegido. El estudio no ha terminado. De hecho, estamos ahora terminando la segunda semana y la segunda ronda, vamos a decir, y aún nos quedarán otras 3 semanas para ir viendo también si ese porcentaje de población protegida va aumentando. Es importante que sepamos cuál es la realidad de nuestra comunidad para enfrentar
lo que pueda venir? Por ejemplo, ante un brote, ¿usted preferiría que ese porcentaje fuera mucho más alto? Bueno, un porcentaje mucho más alto en este momento de alguna forma nos haría menos susceptibles, ¿no?, a la transmisión de la infección, de la enfermedad. El número de personas susceptibles de poderse infectar sería mucho menor y, por tanto, la posibilidad de transmisión entre la comunidad pues, también sería mucho menor. ¿Qué nos hubiera traído? Pues no, hubiera sido la consecuencia de una mucha mayor transmisibilidad en la época previa, con las consecuencias que eso hubiera tenido también en ese momento. Ahora realmente es baja el porcentaje de población protegida, pero también estamos mucho más preparados para un posible rebrote en el que yo espero no encontrarnos en poco o a corto o a medio plazo, ¿no? Pero desde luego estamos mucho más preparados, sabemos cómo actuar, tenemos los suficientes recursos sanitarios como para actuar rápido, etcétera, etcétera. Todo tiene su ventaja y su inconveniente. Doctora Ascunce, usted ha dicho que el virus no ha circulado tanto como pensamos, pero ¿sabemos por dónde ha circulado? Bueno, yo he dicho que no había pensado, que no había circulado tanto, porque realmente estábamos todo el día hablando de los casos, los enfermos, tristemente de los fallecidos. Nos parecía que estábamos como inmersos en un mundo en el que todo era coronavirus y todos estábamos en contacto con el virus, ¿no? Y la encuesta nos está demostrando que realmente hay muy poca población de contacto con el virus. O sea, estábamos viendo un pico muy alto del iceberg y por debajo pues había mucha menos población de la que pensábamos que estábamos contactando con el virus, ¿no? O realmente contactábamos, pero o había, por ejemplo, cuando hablamos de que podría haber mucha población asintomática, bueno, pues quizá no había tanto o no lo transmitían. No sé, estábamos en una situación que creíamos muy superior en transmisión a lo que realmente nos está demostrando los datos. ¿Qué parte de la población le preocupa más ahora mismo? Bueno, ahora y siempre y en el futuro, pues las personas más vulnerables, las personas de edad avanzada, las personas con alguna patología de base en las que se produce una infección, si realmente enferman por COVID, pues las consecuencias o el impacto podría ser más grave. En ese sentido, pues verdaderamente creo que nuestro reto en este momento es salir a la calle como estamos haciendo, volver a una cierta normalidad, pero de una forma responsable, de una forma organizada, y sobre todo protegiendo a estos grupos de población más vulnerables, que son en los que el impacto sería mucho mayor, tristemente. Claro, si hay un rebrote importante, ¿se debería volver a confinar a toda la población o solamente a las personas de riesgo? Bueno, yo espero que no lleguemos a esa situación, espero que la transmisión si es que se produce, que se va a producir, no cabe la menor duda, pues sea de una forma más sostenida, más estable, no haga estos picos que son los que nos obligaron a hacer este borrón y cuenta nueva, ¿no? Y parar todo para que no siguiera extendiéndose la enfermedad y poder empezar a controlarla de nuevo, como lo estamos haciendo ahora, con una transmisión muy reducida, con un objetivo clarísimo de detección temprana, de diagnóstico lo antes posible de los posibles casos para su aislamiento y el de los contactos, como decíamos antes al principio de la entrevista, y bueno, permitir esa transmisión menos rápida, vamos a decir, más estable y que nos permita asumirlo. Y como digo, siempre protegiendo a la población más vulnerable, que siempre vayan protegidos, protegerles nosotros a ellos y de alguna forma controlar que ellos sean los que menos se infecten o que sufran las menores consecuencias posibles. Señora Ascunce, estamos desescalando casi los primeros. Navarra va de alguna manera también de avanzada. No sabemos el siguiente paso si va a llegar en los tiempos previstos o no, pero ¿le preocupa lo que está viendo en la calle? ¿Le preocupa lo que está viendo en las terrazas, en los grupos de gente joven? Pues la verdad es que tengo que decir que a veces sí, porque como os digo, yo creo que tenemos que poder volver a la normalidad o a esa nueva normalidad que dicen llamar, ¿no? Pero lo tenemos que hacer de una forma mucho más ordenada y responsable. Yo creo que la falta de percepción de riesgo en algún grupo de población pues no le exime de la adopción de unas medidas de
en este caso de prevención, porque realmente si todos nos protegemos, también estamos protegiendo a los demás. Y eso creo que en este momento de desescalada y en el futuro más inmediato, pues yo creo que es muy importante. Si lo hacemos bien, no vamos a tener problemas. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer bien y tenemos que utilizar, mantener esa distancia que decimos física. Si no se puede, mascarillas. Y bueno, pues como digo, ser responsable y hacer las cosas con el interés propio, pero también hacia los demás.